Bueno, ahí está, recordábamos uno de los, digamos, últimos episodios ya en la vía legal, a pesar de que parecía que habíamos argumentado de la manera más efectiva, más eficiente, pues la justicia internacional no nos ha dado la razón, no ha obligado a Chile a sentarse a la mesa a negociar una salida, una salida soberana, a negociar siquiera la salida soberana, es decir, ya después que hubiéramos negociado. Cuando hay episodios importantes en nuestra historia, incluso de revueltas nacionales a raíz de no exportar gas a través de la vía chilena. Pero bueno, estamos con Andrés Guzmán, él es analista y diplomático sobre esta situación. Vamos a ver qué lecciones nos deja esta situación y cuál es la perspectiva que debe tener Bolivia a partir de ese episodio. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Jorge Luis. Qué gusto estar contigo nuevamente. Bien, gracias Eh, por madrugar a esta hora. sí, A ver, abordemos el tema de este sabor que nos queda todavía de haber estado en una lucha importante, de tratar de llevar a los tribunales, a los más altos tribunales de justicia del mundo, nuestra situación de una salida marítima. Y claro, nos hemos encontrado con una enorme barrera que, a pesar de las importantes cantidades de dinero que han sido erogadas para este proceso judicial, eh, ¿cuál es la lección, las lecciones que tenemos que aprender y la perspectiva que debe tener Bolivia luego de este fallo? bueno, creo que la principal lección es que no tenemos que hacer las cosas de manera improvisada sin realmente tener la certeza, ¿no? De las cosas que podemos conseguir y cómo hay que conseguirlas. Porque, bueno, en el momento dado, el juicio planteado tenía argumentos sólidos, desde mi punto de vista, era un caso bien construido, pero lo malo fue cómo se lo llevó adelante, se hizo las cosas desde el punto de vista político, no hubo entre lo que se decía, entre lo que se pedía a la Corte y lo que se hacía por fuera de la Corte, porque mientras estábamos pidiendo una negociación, al mismo tiempo atacábamos a Chile en todo momento, tratábamos de provocar una, un ambiente de beligerancia, ¿no? Y de tensión con Chile, cuando se suponía que al mismo tiempo queríamos negociar. Entonces, obviamente, eso era contradictorio, ¿no? Eso no estaba bien pensado y los jueces también ven esas cosas porque son seres humanos que ven las noticias y que se enteran también de lo que está pasando y pueden también inferir o interpretar qué es lo que está detrás de la demanda boliviana en este caso. Y lo que claramente estaba detrás eran intenciones políticas, electoralistas del entonces presidente, que estaba usando el caso para fines, como digo, políticos. Entonces, ahí estuvo el error principal desde mi punto de vista. Y claro, también algunos otros elementos dentro de la estrategia jurídica que no se manejó bien, ¿no? Como por ejemplo el concepto de acceso soberano, que fue definido por la parte boliviana de manera absoluta, ¿no? Era una soberanía que Bolivia decía querer, de pretender, que era totalmente maximalista, ¿no? Una soberanía plena y absoluta, que obviamente también generó ciertos resquemores, porque eso nos tendría que llevar a la revisión del Tratado de 1904, ¿no? Y digo, bueno, en la parte jurídica, porque ese elemento de la definición de acceso soberano era clave, ¿no? Recordemos que uno de los jueces, el juez japonés Hiwashi Owada, preguntó a las dos partes qué entienden por acceso soberano, porque en las audiencias orales de la fase preliminar, cuando se discutió la competencia, justamente eso quedó como en cuestión, ¿no? El juez dijo, las dos partes se han referido al concepto de acceso soberano al mar
pero ese es un concepto que no existe en el derecho internacional. ¿A qué se refiere? Él dijo que quisiera que las partes expliquen a qué significa. Y cuando a Bolivia le tocó definir ese concepto, lo hizo, como digo, de manera maximalista, y obviamente eso no contribuyó a recuperar o a tratar de obtener la victoria en este caso, porque debimos haber planteado algo más relativo, ¿no? No una soberanía totalmente plena, sino enriqueciendo el concepto con los nuevos conceptos de la soberanía que lo pudieron haber hecho, digamos que más potable o más fácil de acceder para los jueces. Pero bueno, eso fue lo que se hizo, y lo que nos queda de lección ahí es que no hay que hacer las cosas con ese triunfalismo antes de tiempo, ¿no? Nosotros ya estábamos pensando en la negociación, porque Sí, se hizo la definición. exactamente. A ver, ¿cuál tendría que ser el planteamiento? Porque la cercanía o la afinidad ideológica, además a propósito con la noticia de la posibilidad de hacer renacer la UNASUR con el ingreso de Argentina y Brasil a este organismo multilateral de Latinoamérica, y además el momento en el que nos encontramos, en el que hay tantos gobiernos progresistas, y justamente ahora se tiene a un Gabriel Boric que, si bien la tiene muy complicada en casa y que el tema boliviano sería tal vez lo último que él quiere ver, pero probablemente en un par de años, cuando ya esté un poco más estabilizado, cuando tal vez Chile haya logrado una nueva constitución, si es que así se lograra, ¿cuál debería ser el nuevo acercamiento para mejorar nuestra posición y mejorar nuestro intercambio y nuestra exportación? Bueno, efectivamente hay que cambiar de estrategia, ¿no? Primero que nada hay que descartar todas las posibilidades jurídicas, ¿no? Aventuras jurídicas definitivamente no nos van a llevar a nada, porque hay algunos analistas que están proponiendo un nuevo juicio, Oh, ¿no? De impugnar el imagínate. Tratado de 1904, y eso definitivamente no nos va a llevar a nada, como digo. Entonces, lo que hay que hacer es un nuevo planteamiento con una nueva estrategia que se enfoque en el ámbito político, ¿no? Y diplomático, ya no lo jurídico. Entonces, y en ese sentido, claro, aprovechar todas las posibilidades que existan en el ámbito multilateral, si es que se plantea la restitución de UNASUR, eh, imponer, o sea, explicar, ¿no? Claramente a todos los países que la integración americana nunca va a estar completa si no resolvemos estos temas pendientes que tienen que ver con el desarrollo mismo de Bolivia, con la gravitación que tiene que tener Bolivia sobre el Pacífico y su conexión con el mundo a través del mar, que es algo importantísimo en términos geopolíticos para Bolivia y para la integración sudamericana, en el sentido de que todos nos beneficiamos de que se resuelvan los temas pendientes y podamos generar también una mayor cooperación, ¿no? Entre nuestros países para conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, convertirnos en un eje articulador, que es una política que viene desde los años 40 del siglo XX, pero que nunca se ha concretado, ¿no? La tierra de contactos que decía Alberto Ostrea Gutiérrez. Y bueno, todos esos elementos hay que condensarlos en una estrategia que vaya en términos positivos, ¿no? A plantearle a Chile y a Perú, eventualmente, si es que tienen que participar, algo que les interese, ¿no? Algo que realmente sea eh, una propuesta innovadora, creativa para resolver este tema, porque si se les plantea algo interesante, no tendrían por qué decir no. Es decir, hay que partir de eso, no partir de qué es lo que nos han hecho, cuántas agresiones han cometido en contra de Bolivia, ¿no? Y poner obviamente sobre la mesa todos los temas, porque hay varios asuntos que necesitan ser tratados, como el tema del Silal, el tema del Lauca, el Caquena, otros recursos hídricos, el tema mismo de la aplicación del Tratado de 1904 en cuanto al libre tránsito, al ferrocarril Arica-La Paz, que no funciona hace más de 20 años, a las minas en la frontera,
y otros temas menores que si se suman todos, también hay cosas que se pueden negociar, en las que nosotros podemos ceder para poder lograr lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, eso hay que plantearlo en una estrategia y que al mismo tiempo exista un debate nacional, ¿no? Respecto a qué es lo que podemos negociar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos exactamente? ¿A qué nos referimos con acceso soberano? Que es justamente ese concepto que no quedó claro en el proceso o que Bolivia lo definió de una manera que no nos ayudó en el juicio. Y además de qué es lo que queremos, qué estaríamos dispuestos a ceder, porque también eso hay que pensarlo, ¿no? En el sentido de que si uno quiere negociar, tiene que ceder para obtener. Entonces, todos esos elementos hay que volver a replantearlos y obviamente con un nuevo enfoque, ¿no? Más positivo, más conciliador, que incluya los nuevos elementos de la negociación y que, bueno, pues nos permita negociar. Por ejemplo, últimamente ha aparecido el tema de la migración, ¿no? Chile ha militarizado su frontera, es otro tema que hay que incluir. Así es. Bueno, querido Andrés, muchísimas gracias por por tu visión, por el panorama que nos has planteado y es importante visibilizarlo en esta fecha. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge Luis. Un gusto, como siempre. Un abrazo, buen día. Buen día. Bien, ahí estaba Andrés Guzmán, analista y diplomático. Nos ha dado una visión interesante acerca de cómo podría ser el nuevo acercamiento del país. Lo que ya nos tenemos que quitar es ese derrotismo, ese hecho, esos sentimientos que nos enemistan con Chile. Durante esos años que se llevó adelante la demanda marítima, se exacerbaron los odios de bolivianos a chilenos principalmente, pero obviamente el tema era recíproco porque básicamente nos decimos de todo y tenemos una historia ahí que no la podemos resolver todavía. Ellos sienten que han ganado una guerra y han salido victoriosos y eso es como se arma el mundo finalmente. Las fronteras que hoy están planteadas se han hecho a partir de guerra y sangre. Y pues eso es algo que ellos consideran que es un tema cerrado. Pero por eso hay que ver otras formas de ingresar y la actitud con la que ingresamos. No de hablar con un enemigo, hablar con un amigo, con un vecino, con alguien con quien compartimos frontera y compartimos cultura, idioma, temas tan importantes. Bien, vamos a continuar con más en NTV Informa.